A mí siempre, hermano, me ha llamado la atención el Evangelio de Marcos, porque yo siento que es un evangelio corto a comparación de Lucas y Mateo, pero que Marcos va siempre al grano, hermano. Marcos va siempre al grano. Y en ciertas historias, hermano, cuando comparamos el Evangelio de Marcos con Mateo y Lucas, Marcos es siempre corto en las historias a comparación de Mateo, hermano. Mateo se extiende un poco más y Lucas se extiende un poco más también, porque Marcos, hermano, como que va siempre al grano. Marcos siempre va un poco, hermano, en resumen, hermano, resumiendo ciertas historias o momentos claves dentro de la vida y del ministerio de Jesús. Pero me llama la atención que en el pasaje que acabamos de leer, hermano, a diferencia de lo que comúnmente Marcos hace, el pasaje este que acabamos de leer es mucho más largo a comparación de Mateo y de Lucas. Entonces, hermano, quiere decir que para Marcos lo que aconteció en este pasaje era necesario incluir ciertos aspectos, hermano, que eran aspectos importantes para poder entender esta historia. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, yo quisiera poner este texto en su contexto y que empezamos leyendo en los versículos 14, pero si usted, hermano, empezara desde el versículo 1 en el capítulo 9 de Marcos, se diera cuenta, hermano, que un suceso grandioso acababa de acontecer y que fue la transfiguración de Jesús, amén. Cuando Jesús subió al monte, hermano, y se llevó, dice aquí que se llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan, y se los llevó al monte, hermano, y allá arriba en el monte, estos discípulos por primera vez en todo el ministerio de Cristo pudieron ver quién realmente era Jesús, hermano, sin el velo de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo el tiempo, hermano, que estos discípulos habían andado con Jesús, lo habían visto, hermano, como hombre. Lo habían visto con sus limitaciones humanas. Pero en el monte, hermano, de la transfiguración, Jesús brilló con una luz y un resplandor que ellos nunca habían visto en sus vidas. Amén. Y no solamente Jesús, hermano, sino que nos habla también esos versículos, del versículo 1 al 13, de que también se apareció Elías y Moisés. Amén. Fue tan grande, hermano, el asombro de los discípulos que Pedro dijo por ahí: bueno, Señor, te vamos a hacer una ramada, te vamos a hacer por aquí una choza, te vamos a hacer una casita, una para Elías, una para ti y una para Moisés, porque es tan glorioso estar aquí en la montaña, es tan glorioso verte brillar, Señor, que no nos queremos ir de acá. Pero Jesús les dice: no, vamos a bajar. Y hermano, después de ese aspecto milagroso que acaba de pasar en la montaña, porque cuando contrastamos, hermano, el aspecto glorioso que estaba aconteciendo arriba de la montaña con el fracaso que vamos a ver ahorita que estaban teniendo los discípulos abajo de la montaña, hermano, nos vamos a dar cuenta que muchas veces la vida cristiana es de esa manera. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos podría ser que nos sentamos arriba de la montaña, ¿verdad? Que estamos bien con el Señor y que estamos, hermanos, fuertes con el Señor. Pero en otras ocasiones, muchas veces el enemigo se está riendo en nuestra cara, hermano. Muchas veces el enemigo está usando esos que están atacando el evangelio para burlarse de nosotros, como lo vamos a ver en un momento. Pero entonces, hermano, ese es el contexto de esta historia. Y si pudiéramos ponerle como tema, hermano, a la predicación de hoy, pudiéramos ponerle de tema: ayuda a mi incredulidad, amén. Que fue lo que este padre clamó, hermanos, a Jesús. Pero yo quiero que regresemos, hermano, al versículo 14. Ya pusimos en contexto este texto, que Jesús viene con sus discípulos de arriba de la montaña, el monte de la transfiguración, ¿verdad? Entonces dice acá el versículo 14, ¿está conmigo, iglesia? Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Mira, hermano, en el evangelio de Marcos es normal que los escribas y los fariseos siempre estaban pendientes para poder atacar al Señor.
Y hermano, así como en la vida cristiana, siempre va a haber alguien por ahí que lo va a estar controlando a uno, hermano. Siempre va a haber una persona por ahí que en medio nos ve cometer algo que ante los ojos de ellos es incorrecto y va a decir, y dice que es cristiano. Y dice que es cristiana la hermana. Y no solo es cristiana, es servidora también en iglesia. Y la hermana y el hermano dice que es músico y aquel dice que es predicador. Y hermano, y los escribas y fariseos en todo el ministerio de Jesús siempre, hermano, estaban buscando algo para poder hablar mal en contra de Jesús y de sus discípulos. Y aquí dice el versículo 14 que Jesús descendió de la montaña y vio que los escribas, porque recordemos que a la montaña solo subió a 3, Jacobo, a Juan y a Pedro. Y los demás, hermano, los 9 se habían quedado abajo de la montaña y estaban siendo atacados por los escribas y por los fariseos. Y miren lo que dice el versículo 15, hermano. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Algo que me llama la atención, hermano, es de que al todo, hermano, alrededor del evangelio de Marcos, desde el principio del evangelio, cuando Jesús llegaba a una ciudad, hermano, la multitud seguía a Jesús, amén. Pero en esta ocasión, hermano, es Jesús caminando hacia la multitud. Y hermano, notemos, porque estos puntos son muy esenciales. Dice que cuando la gente lo vio, se asombró y empezaron a correr a él. Mire lo que dice, versículo 16. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es este alboroto que están teniendo ustedes acá? Dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Hermano, cuando Jesús confronta a la multitud, el único que responde a la pregunta de Jesús es ¿de qué está pasando aquí? Es la misma persona que al inicio había traído, hermano, al niño a Jesús. Nótese, hermano, en el versículo 17 que este hombre dijo, Señor, yo te había traído mi hijo a ti. Te lo traje a ti, Señor, pero no lo había encontrado. Jesús no estaba abajo de la montaña, Jesús estaba arriba de la montaña. Mira lo que dice, había traído mi hijo hacia ti, que tiene un espíritu mudo. Y empieza a describir, versículo 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, escuche, que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, hermano, llama la atención que este hombre había traído esta necesidad, había traído su hijo, hermano, la situación que estaban pasando primordialmente a Jesús, amén. Pero en ausencia de Jesús, hermano, le dice a los discípulos que echaran fuera aquel espíritu inmundo. Nos acaba de describir, hermano, que este espíritu hacía causar a este niño espumarajos, hermano. Dice que lo tiraba también, lo sacude y que lo hacía crujir los dientes y lo iba consumiendo, hermano. Tanto era la desesperación de este padre que decidió llevar esta situación a los pies de Jesús. Pero al no encontrarlo, porque Jesús estaba en la montaña, le dice a sus discípulos que lo ayudaran, clamando por ayuda. Pero recalca, hermano, en el versículo 18, que lo traje a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Hermano, me llama la atención cuando meditaba en este texto, que muchas veces nosotros nos frustramos con Dios, cuando muchas veces no es Dios el que nos ha fallado. Hay personas, hermano, de que se han alejado de la iglesia, se han apartado de Dios porque un pastor les falló, porque un hermano que tenían confianza con ellos les falló, una hermana les falló, un líder les falló, el supervisor les falló, el coordinador les falló, hermano. Y estas personas muchas veces se alejan de la iglesia, no porque Dios les haya fallado, sino porque un hombre terrenal les falló. Y hermano, y en este punto de la historia, yo no sé usted, pero yo puedo imaginarme, hermano, de que el padre de este muchacho estaba
desanimado, estaba, hermano, sin fuerzas, estaba ya casi perdiendo la esperanza si realmente, hermano, alguien podría hacer algo con respecto a su situación. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero cuando dice aquí el padre de este niño de que los discípulos no pudieron echarlo fuera, causa algo dentro del Señor Jesús, causa una molestia, un enojo, el cual dice el versículo 19, respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Escuche, hermano, traédmelo. Hermano, Jesús se molesta porque verdaderamente los discípulos, hermano, deberían o debieron de haber hecho la obra, hermano, de poder liberar a ese niño de esa posesión demoníaca, hermano. Pero Jesús se molesta y note las palabras que dice: oh generación incrédula, hermano. ¿Y qué es el ser incrédulo? De que no tenemos fe. Me hace recordar, hermano, eso, hombres de poca fe también, cuando iban los discípulos en la barca con Jesús, hermano, y que dice la palabra en el libro de Marcos de que Jesús iba durmiendo en la barca, hermano, pero los discípulos se asustaron al ver que se levantó una gran tempestad, tanto que tuvieron que tocarle al Señor y decirle: Señor, ayúdanos que perecemos. Y hermano, eso nos narra la Biblia, pero yo me los imagino a ellos, hermano, moviendo ahí la carpa, hermano, tratando de pelear contra las olas y contra la tempestad antes de molestar a Jesús. Pero al ver ellos que no había ya nada más que hacer, dijeron: Señor, ayúdanos porque perecemos. Jesús se levanta, hermano. Jesús calma la tempestad, le ordena al viento y al mar que haga bonanza, que se calle, hermano, y le dice a sus discípulos: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y aquí, hermano, Jesús está molesto y está diciendo que ellos son, hermano, una generación incrédula, que no tenían fe, hermano. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Dice Jesús. Mire, son palabras fuertes, hermano. Pero en ese momento también Jesús, en el versículo 19, dice: traédmelo. Mire lo que dice el versículo 20. ¿Está conmigo ahí, iglesia? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ya hablamos con respecto a la multitud, hermano, que estaba atacando a los discípulos. Ya hablamos con respecto a los discípulos que fallaron, hermano, que con este padre que había traído a su muchacho para que pudieran expulsar este demonio. Pero hoy vamos a hablar con respecto a este niño. Hermano, en este pasaje es bien claro lo que se nos dice de que el niño, hermano, tenía un espíritu inmundo. Y aquí podemos ver de que este espíritu provocaba, hermano, unos actos violentos en el joven, que lo sacudía con violencia. Dice aquí también, hermano, de que le producía que echara espumarajos, que se revolcara. Yo le hago la pregunta, hermano, porque muchas personas que a veces niegan el evangelio, o tristemente personas que lo confiesan, pero creen de que los demonios no existen, hermano. Déjeme, yo le pregunto a ustedes: ¿cuántos creen que los demonios existen? Hermano, hay personas que dicen: no, es que ahí lo que este joven tenía era un ataque de epilepsia, ¿verdad? Y hermano, y no me malinterprete, hay personas que sí tienen esa enfermedad. La epilepsia es una enfermedad, hermano, producida por un trastorno de las células, producida por falta de ciertos, hermanos, nutrientes y minerales en el cuerpo, hermano. Pero Jesús, cuando se trataba de un problema físico, cuando se trataba de un problema, hermano, de salud, una enfermedad, Él hacía milagros, amén. Como sanó a la suegra de Pedro, como sanó, hermano, a diferentes personas en su ministerio. Pero podemos ver en este caso de que no era un tipo de enfermedad,
lo que estaba produciendo que este niño se revolcara en el suelo, que este niño echara espumarajos, que se retorcía, hermano, y más adelante vamos a ver que el demonio incluso lo tiraba al agua y al fuego para matarlo, hermano. Tenemos que estar conscientes, hermano, que así como existe Dios, hermano, y muchas veces sentimos su presencia, el enemigo también es real. Y hay personas que se dejan influenciar por el enemigo, hermano. Y aquí en este caso, este niño, no se nos dice cómo había llegado, hermano, cómo se le abrió la puerta para esta posesión demoníaca, pero podemos ver, hermano, de que era real. Los síntomas pudieran parecer como síntomas de una persona que tiene epilepsia o alguna otra enfermedad similar a estos tipos de ataques, pero claramente podemos ver que Jesús, hermano, y Marcos, quien nos narra la historia, nos dicen que esta era obra del enemigo, hermano. ¿Está conmigo? Entonces, versículo 21, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Mire qué tremendo, hermano. Y aquí podemos ver que Satanás, hermano, y sus demonios, él no tiene misericordia de nadie, hermano. Él no tiene corazón ni de los niños, hermano. Muchas veces pensamos que los niños, no, es que es un niño, él es un angelito, nada le va a pasar. No, hermano, si nosotros no tenemos nuestra casa, hermano, con el Señor ahí como el centro de nuestras vidas, y que nos dejemos guiar por su palabra, hermano, déjeme decirle que hay muchas personas que son blancos fáciles del enemigo. Y muchas veces el enemigo se mete a los hogares a través de los niños, hermano. Aquí es un claro ejemplo, hermano, que Satanás no solo obra en los adultos. No, Satanás también, hermano, es tan tremendo, es tan perverso, hermano, que puede llegar a poseer incluso niños, hermano. Jesús, hermano, en un acto de poder, hermano, conectar con este Padre, porque a mí me llama la atención que Jesús, hermano, y Marcos se están tomando el tiempo para poder explicarnos a nosotros lo que está aconteciendo aquí. En otras ocasiones, hermano, se paraba ahí un enfermo y quiere ser sano, sí, levántate, y ya el paralítico se levantaba, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Sí, pues tu fe te ha salvado, levántate y tus pecados te son perdonados. Pero en esta ocasión, hermano, Jesús se toma el tiempo de preguntarle a su Padre: ¿desde hace cuánto le sucede esto? Desde niño, le dice el Padre. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y me llama la atención aquí que dice, versículo 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermano, me gusta más cómo lo dice la NBI, porque ahorita vamos a ver un paralelismo, hermano, entre el versículo 22 y 23. Ya hablamos de que quizás este padre, sus esperanzas y sus fuerzas y hermano, con ese entusiasmo que él había traído a su hijo a Jesús, quizás al ver, hermano, la derrota que tuvieron los discípulos, estaba hasta perdiendo la fe, hermano. Pero aquí en el 22 dice: pero si puedes hacer algo. O sea, eso está dándonos a entender que está entrando la incredulidad en él, hermano. Es como que usted le dijera al Señor, ¿verdad? Señor, si puedes, si es que puedes, provéeme un trabajo. Si no, si el Señor todo lo puede, hermano. Si para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios todas las cosas son posibles, amén. Y este hombre le dice: si puedes hacer algo, te ruego que tengas misericordia no solo de mí y de mi hijo. Muchos comentaristas creen que en la palabra nosotros están incluyendo algún otro familiar también que estas personas tenían. Puede ser la madre del muchacho. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Podemos ver, hermano, y yo me comparo en la situación de este padre. Muchas veces el Señor no nos contesta una petición, ¿verdad?, que le pedimos, y a veces pedimos cosas terrenales. Señor, dame un carro, dame una casa, dame, Señor, esto, aquello, cosas terrenales, hermano. Muchas veces no le pedimos: Señor, ayúdame a tener más discernimiento.
Señor, dame paciencia. Señor, dame más amor para el prójimo. Casi ya no pedimos esas cosas, hermano. Pedimos puras cosas terrenales, hermano. Pero yo me identifico con este hombre porque han habido cosas que el Señor no me ha contestado a mí, peticiones que yo le he pedido. Y muchas veces el enemigo ha querido poner la duda dentro de mi corazón. Yo creo que este padre, hermano, al poder ver que los discípulos fallaron al echar fuera el demonio, la duda estaba entrando en su corazón. Por eso él le dice: si puedes hacer algo. Leamos cómo lo dice la Reina Valera en el versículo 23. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Note la diferencia, hermano. Note el contraste. El padre del muchacho está diciendo: si puedes. Le dice en el versículo 22: si puedes hacer algo. Jesús le dice: no, es que no se trata de si yo puedo, se trata de si tú crees. El padre le está diciendo: si puedes hacer algo, ayúdanos. Le dice Jesús: no, es que si puedes creer, porque al que cree todas las cosas le es posible. Amén. Hermano, esa es la gran diferencia. No tenemos nosotros que dudar de la capacidad que Dios tiene, hermano, para responder peticiones reales, hermano. Créame que Dios puede responder las peticiones que usted tiene, hermano. En un segundo Dios las puede responder. Pero el problema no es que Dios no pueda hacerlo. El problema es que muchas veces no creemos, hermano, de que Él pueda hacerlo. ¿Usted cree que Dios no está interesado en restaurar su matrimonio? ¿Usted cree que Dios no está interesado en que usted pueda reconciliarse o reconectarse con sus hijos? ¿Usted cree que Dios no está interesado en que usted pueda arrepentirse y dejar la mala vida y servirle a Él? Claro, hermano, pero muchas veces eso no pasa por nuestra incredulidad, hermano, por nuestra falta de fe. Y Jesús, hermano, antes de realizar un milagro grandioso, el cual vamos a ver en unos momentos, Jesús se quiere encargar de dejarle claro a este hombre que el problema no está en la capacidad de Jesús, el problema está en la incredulidad de las personas. Hermano, también en el libro de Marcos nos narra una ocasión en el inicio del ministerio de Jesús, que ya Jesús había andado haciendo muchos milagros, hermano. Pero dice el evangelio de Marcos, hermano, de que regresó a su ciudad, el cual no pudo hacer milagros ahí. O sea, regresó a su ciudad y toda la gente decía: bueno, pero ¿y este que no es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de José? ¿No está aquí su madre y sus hermanos? ¿No es hijo de María y aquí están sus hermanos? Y la Biblia dice que no pudo hacer milagros ahí. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. Hermano, puede ser que el Señor se encuentre, y yo sé que el Señor está aquí en esta tarde, y tú no lo sientes. Tú dices que ha apagado usted el servicio. Tú dices: el Señor no me escucha mis oraciones y mis peticiones. No, es que el problema no es si Dios está o no está. El problema es cómo está tu corazón, hermano. ¿Será que la incredulidad, la duda, el temor, el miedo, la incertidumbre ya contaminó tu corazón, hermano? Porque todas esas cosas son las que impiden que verdaderamente podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas, hermano. Jesús le dice: no es que yo pueda, es si tú crees. Mire cómo lo dice la NBI, hermano, ahí también en el pasaje de Marcos capítulo 9, versículo 23, hermano. La NBI dice, voy a leer desde el 22, dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y dice la NBI en el 23, Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? O sea, ¿cómo que si puedo? Dice la NBI. Para el que cree, todo le es posible. Hermano, Jesús recalca aquí claramente que la fe juega un papel muy importante en la vida del cristiano, hermano, en la vida de las personas. Marta, 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 ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hermano, pero muchos de nosotros nos dejamos llevar por lo que está enfrente de nuestros ojos.
Y hermano, obviamente este padre había visto a 9 discípulos de Jesús. Y ojo, voy a hacer esta aclaración, hermano. Yo a veces me paso por alto ciertas cosas porque asumo que ustedes conocen el Evangelio de Marcos a la perfección. Pero que no se nos olvide que para el capítulo 9 Jesús ya los había investido a los discípulos con poder para ir y predicar el Evangelio y echar fuera demonios. Es más, capítulos atrás Jesús les dijo a los discípulos: yo vi a Satanás caer como un rayo. Porque los discípulos vinieron alegres y le dijeron: Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús les dice: no se alegren de eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de los cielos. Amén. Pero hermano, pasan unos capítulos adelante, viene este hombre, este padre con este joven, y tenemos a 9 discípulos, el cual uno de ellos era el diablo, ¿verdad? Era Judas Iscariote. Pero tenemos a los discípulos ahí, hermano, tratando de echar fuera a este demonio, y fracasaron, hermano. Y el hombre ve venir a Jesús y hermano, aquí es donde podemos ver que venía la prueba de fuego, si realmente él tenía su confianza en que Jesús podía hacer el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Voy a regresar a la Reina Valera, porque después que Jesús le dijo: no es que yo pueda, es que si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Versículo 24 dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y usted podrá decir: bueno, ¿qué quiso decir el padre del muchacho? ¿Cómo es eso de que creo y a la vez ayuda a mi incredulidad? Aquí el hombre está reconociendo de que tenía fe en el Señor, pero la fe que tenía no era una fe perfecta. Era una fe que quizás ya había sido manchada con la incredulidad al ver lo que sus discípulos habían hecho, o a ver lo que los escribas habían estado diciendo. Porque recordemos que los escribas habían estado atacando a los discípulos, hermano, y los escribas y fariseos eran tan rebeldes que capítulos atrás incluso habían acusado a Jesús de echar fuera a los demonios en nombre de Belcebú. O sea, echaba fuera a los demonios por la misma mano del demonio. Decían, hermano, los fariseos, y cometieron, hermano, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero este hombre, hermano, aquí está diciendo: Jesús, yo creo, pero reconozco que mi fe no es perfecta, Señor. Y hermano, el clamor que este hombre está haciendo es el clamor que usted y yo deberíamos de hacer todos los días. Porque todos estamos exceptos, hermano, de que llegue la incredulidad, de que llegue el desánimo, de que llegue la pereza espiritual, hermano. Pero poder decirle: Señor, yo creo en tu palabra, pero te pido que me ayudes en mi incredulidad, que me ayudes, Señor, a que yo pueda crecer más, Señor, en ti. Este hombre le dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Versículo 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo. Mira, hermano, qué tremendo. Aquí Jesús nos está diciendo, y Marcos también, recordemos que yo les dije que Marcos se tomó esto como la historia larga. Marcos está poniendo muchos detalles en esta historia. Hermano, Jesús nos está diciendo que este espíritu no solo era sordo, sino era mudo. Y hermano, y por eso tenemos que tratar esta situación como un joven endemoniado. Hay personas que muchas veces traen a un joven, a una persona que tiene un problema físico, hermano, y pasan las personas queriendo reprender ese demonio y no sale nada, porque el problema es físico, hermano. Hay personas reales que tienen epilepsia, tienen ataques, hermano. Hay personas que sufren de diferentes enfermedades, que por más que usted ore, hermano, no le va a sacar nada, porque no es un demonio, no es un problema espiritual. Y hermano, ese tipo de problemas se tratan médicamente, con medicamentos, con pastillas. Pero si el problema es espiritual, hermano, si en realidad está ahí, hermano, involucrado un espíritu inmundo, déjeme decirle que no hay pastilla que saque demonios. No hay pastilla que saque demonios, hermano. Y allí es donde tiene que intervenir el lado espiritual.
Jesús nos dice aquí que, y cuando Jesús vio, dice versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hermano, esto es glorioso porque la Biblia nos enseña también que hay espíritus inmundos, hermano, que salen de unas personas y luego regresan y traen a más espíritus inmundos. Cuando ven la casa ya limpia, dice, del huésped con el que estábamos antes, dice, van a llamar otros 7 espíritus más y se meten, hermano, y aquella persona viene a ser peor de lo que era. Por eso hay personas que recaen, hermano, que están en el mundo de la droga y tratan de dejar la droga, el alcohol, la prostitución, hermano, y cualquier pecado de ese índole, hermano, que tratan de apartarse de eso y se apartan por 3 meses, pero recaen, vienen a ser peor que lo que eran, hermano. Porque el demonio, hermano, viene con más espíritus malignos, hermano, y ataca la vida de las personas. Pero Jesús, hermano, en un acto de amor, en un acto de compasión, en un acto de poder, hermano, porque este Jesús que está reprendiendo este demonio es el mismo Jesús que sanó al paralítico, es el mismo Jesús que predicaba con autoridad, es el mismo Jesús que mandaba callar los vientos y el mar y le obedecían, hermano. Y aquí Jesús, en un acto de poder, hermano, de amor, de misericordia, le dice en el versículo 25, le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando a que salgas de él y que no entres más en él. No entres más en él. Entonces el espíritu, mire, versículo 16, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, hermano, sin tanto show. Si tanto alboroto. Jesús no le dio aceite, hermano, al muchacho para que se tragara 1 litro de aceite y vomitara. Jesús no lo bañó con vino, hermano, para que el demonio saliera. No, hermano, es que no son con pociones mágicas. Es con la presencia de Dios que los demonios salen, hermano. Es con la unción de Dios, con la autoridad de Cristo que los demonios se sujetan, amén. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Mira, hermanos, aquí muchos comentaristas piensan que el niño realmente murió y otros piensan que no. Pero sea que haya muerto o no, hermano, cuando Jesús lo levanta, si estaba muerto, Jesús hizo 2 milagros en uno porque le dio vida, hermano. Pero aquí dice la palabra, hermano, de que quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Lo hubiera dejado endemoniado mejor, pero vivo. Quizás gritaban unos rebeldes por ahí. Y dice aquí que muchas personas pensaban que estaba muerto, hermano. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Mire qué glorioso, hermano. Tenemos un Cristo de poder. Tenemos un Dios poderoso que se compadece de su humanidad, de su creación, hermano. Yo quisiera que usted viera, hermano, conmigo esa escena de aquel padre, hermano. ¿Cuántos de aquí son padres? Yo creo que la mayoría, madres y padres. ¿Qué no daríamos nosotros por nuestros hijos, hermano? Casi quisiéramos cortarnos un brazo cuando no hay de comer y que se lo coman ellos, ¿verdad? ¿Qué no haríamos por nuestros hijos? Imagínense este padre, hermano. Desde niño le sucedían estos ataques demoníacos a este joven. Y habían tratado quizás todo, hermano, de todo. Los judíos no lo habían podido ayudar. Los rabinos no lo habían podido ayudar. El ir a consultar a los sacerdotes tampoco lo habían ayudado. Ya llevaba años este joven así. Pero cuando finalmente se encontró con el maestro, hermano, Jesús reprendió al demonio. Y hermano, y yo quiero que usted vea conmigo esto, hermano. Y levantó a aquel muchacho y se lo dio a su padre, hermano. Qué glorioso, hermano, que cuando ponemos nuestras necesidades en la mano del Señor, Él es poderoso para hacer la obra que el mundo no puede hacer, hermano. Lo que los doctores no pueden hacer, Cristo lo puede hacer, amén. Porque Él es el Rey de reyes, hermano, y el Señor de los señores. Y hermano, y todo esto, hermano, podemos ver muchos puntos importantes aquí. Yo ya voy a terminar.
El punto número 1 es la necesidad, hermano, de traer nuestros problemas al Señor. Traer nuestros problemas al Señor. Muchas veces quizás, hermano, los pastores vamos a andar ocupados, estresados, cansados, porque también dice mi papá, trabajamos en lo material, ¿verdad? Ya quisiéramos, hermano, que la iglesia nos pagara un sueldo a los 3 pastores, no solo a él, a los 3. ¿Ah? Amén, dice el pastor Serrano. Y que nos dedicáramos a la palabra, pero no, hermano, trabajamos y trabajamos felizmente y honradamente, ¿verdad? Pero, hermano, muchas veces quizás puede hacer que usted venga algún pastor y quizás no le vamos a dar el tiempo, hermanito, estamos trabajando, ahí luego hablamos o algo, pero hermano, que no se nos olvide que nuestras peticiones, nuestras necesidades las podemos poner directamente con el Señor, las podemos poner directamente con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, hermano, porque Él es poderoso, hermano, y Él puede hacer lo que sea. Todo es posible, ¿para qué? Para el que cree, hermano. Podemos ver aquí también, hermano, que para Jesús no hay demonio tan grande, hermano, que Él no pueda reprender, hermano. Si tú estás orando por tus hijos, si tú estás orando por tu esposo, hermano, déjame decirte, sigue orando, porque Dios es poderoso, Jesús es poderoso, Él es un poderoso Salvador, Él es el médico de médicos. No hay demonio que se someta, hermano, que pueda resistir al nombre de Jesús, amén. Podemos ver la necesidad también de clamar, hermano, y decirle al Señor, Señor, yo tengo fe en ti, yo sé que tú existes. Porque, hermano, la mayoría de nosotros confesamos que Dios existe, pero muchas veces la incredulidad nos gana, hermano, cuando llega la enfermedad. Cuando no tenemos para la renta, nos llega la incredulidad y no pensamos que Dios nos puede proveer. Cuando vemos a la migra por ahí, nos llega la incredulidad y ya sentimos que nos va a llevar, ¿verdad? Hasta de la corbata, hermano. Hermano, tenemos que poner y ejercer la fe que confesamos, hermano. No podemos decir que creemos en el Señor y con nuestras acciones hacer lo contrario, hermano. Por eso es importante el poder reconocer que creemos en el Señor, pero que necesitamos que nuestra fe vaya siendo moldeada, vaya siendo, hermano, cada vez, como dice la palabra, como la luz de la aurora, que vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, hermano, y que podamos llegar a la imagen del Señor. Por eso, amigo que nos acompañas en esta noche, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, ven a Él, porque Él es un poderoso Salvador, amén. En Él encontrarás el descanso para tu alma. No podemos asegurarte que los problemas se van a acabar. No, puede ser que se multipliquen. Pero la Biblia nos enseña, hermano, de que cuando estamos en las manos del Señor, hermano, Él nos protege, Él nos guarda, Él nos ayuda, hermano. Y no importa, dice su palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, aleluya. Dios es fiel, hermano, pero tenemos que creerlo, creámoslo en nuestro corazón, que Él es poderoso, amén. Pero vamos a cerrar, hermano, con el último versículo. Y mire lo que dice el versículo 28. Porque la historia no termina aquí, hermano. Yo le dije que Marcos nos iba a dar una historia completa, hermano. Porque yo no sé si usted hubiera quedado a gusto si esta historia hubiera terminado en el versículo 27, hermano. Yo me hubiera hecho la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los discípulos, pues? ¿Cómo es eso que no pudieron echar fuera a este diablo? ¿Que no fueron ellos también los que andaban echando fuera demonios? El versículo 18 nos lo va a explicar. ¿Está conmigo ahí, iglesia? Ya vamos a terminar. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudimos reprender a ese diablo? Versículo 29. Y Él les dijo, este género con nada puede salir, sino más con oración y ayuno. Y voy a hacer un énfasis aquí, hermano, porque en la NBI, si usted tiene una Biblia NBI, o si puede ir en su teléfono, va a notar que en el pasaje de Marcos 9:29, en la NBI dice, esta clase solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Se omite la palabra ayuno, hermano.
Y la razón por la cual se omite la palabra ayuno es porque en los manuscritos más antiguos no se encontraba la palabra ayuno. Entonces, cuando la Reina Valera fue hecha, hermano, cuando Casiodoro de Reina hizo la Reina Valera, él usó unos manuscritos, hermano, tardíos del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV y XV, el cual en esos manuscritos estaba oración y ayuno. Pero la NBI, hermano, es basada en los manuscritos más antiguos que se han descubierto, que Casiodoro de Reina no tenía, que estoy seguro yo que si él los hubiera tenido, hubiera puesto la lectura correcta aquí. Y hemos encontrado manuscritos, hermano, del Evangelio de Marcos que datan del primer siglo, hermano. Imagínense, la Reina Valera fue hecha con manuscritos del siglo XII, XIII, XIV y XV. Y en esta lectura la NBI se basa en un manuscrito hecho en el primer siglo, o sea, en el siglo en el cual Jesús estuvo aquí, hermano, en la tierra, en el cual probablemente, hermano, fue una copia del original de Marcos. Y en esos manuscritos dice que este género no sale más con ¿qué? Con oración. Hermano, entonces yo no sé con cuál se va a quedar usted al decir que en la lectura ahí es oración. No estamos desestimando el ayuno. El ayuno es importante. Y esa es una, hermano, una base, podemos decir así, histórica en base a la crítica textual. Pero hay una razón teológica también, hermano, porque en el mismo Evangelio de Marcos Jesús había dicho que los discípulos no iban a ayunar porque el novio estaba ahí, que iba a llegar un momento en el cual el novio se les iba a ser quitado y entonces iban a ayunar. ¿Se recuerda o no se recuerda, hermano? Cuando estaban ahí los fariseos diciendo, ¿por qué los discípulos arrancan espigas en día de reposo? No, es que no van a ayunar ahorita, es que el novio está con ellos. Entonces, ¿por qué yo estoy dando esta explicación, hermano? Yo sé que puede sonar un poco difícil, pero es porque yo quiero que usted y yo entendamos que la razón por la cual los discípulos no pudieron echar fuera el demonio es porque les faltó oración. Les faltó oración. Hay géneros, dice el Señor, que no salen más que con oración. Y hermano, y podemos ver a lo largo de los evangelios que los discípulos no eran tan buenos para orar, hermano. Los discípulos eran buenos para la Santa Cena y comer y todo eso, ¿verdad? Pero, hermano, me imagino yo a los discípulos comiendo en el milagro de los peces y los panes y todo. Pero, hermano, hubo una ocasión que Jesús les dijo, ¿no han podido orar ni una hora conmigo? Y, hermano, y muchos de nosotros a veces, hermano, no oramos y queremos andar echando fuera demonios allá afuera. Hermano, Jesús está diciendo acá que ese género sale con oración, hermano. ¿Y por qué con oración? Porque la oración, hermano, nos conecta con Dios. Si usted, su fe está fuertemente, hermano, usted va a estar conectado con Dios a través de la oración. Hermano, y me llama la atención que todo se conecta aquí. Si usted es incrédulo, si usted tiene poca fe, usted no va a orar, hermano. Voy a repetir eso. Si usted está pasando por una etapa de incredulidad, usted no va a orar, hermano. Así que yo no sé cuántos incrédulos hay aquí que van a reconciliarse esta tarde, amén. Pero, hermano, cuando la incredulidad llega a nuestra vida, nos alejamos de la oración porque creemos que Dios no va a hacer nada, que la oración no cambia nada, que para qué vamos a orar si Dios no va a hacer nada. Eso es incredulidad, hermano. Y deberíamos de clamar nosotros como este padre y decir, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque cuando nuestra fe está sólida, hermano, y quién más que el Señor Jesús para demostrarnos, hermano, la necesidad de orar, de estar en íntima relación con el Padre, hermano, de estar orando con su Padre, hermano. Por eso los demonios se sujetaban en el nombre del Señor, hermano. Por eso nosotros, hermano, tenemos que estar siempre, repitamos los puntos importantes, hermano. Tenemos que traer nuestras peticiones y necesidades delante del Señor. Tenemos que tener fe y pedirle al Señor que ayude en nuestra incredulidad. Y punto número 3, hermano, busquémosle al Señor en oración. Busquémosle en oración. ¿Necesita usted venir a la iglesia para orar? No, hermano, también ore en su casa. Si el Señor ahí está también. Porque muchos dicen, ya oré el matutino y el lunes. Ajá, pero ¿y oras en tu casa el resto de la semana? No, hermano, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que confiar en Él para todo, aún más en estos tiempos difíciles, hermano.
que las noticias y el mundo nos están dando, hermano, puras perspectivas malas, pero que nosotros estemos conectados con el Señor en oración, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, hermano. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Quiera Dios, hermano, que esta iglesia podamos crecer en fe, en amor, que podamos crecer, hermano, en esa confianza en el Señor, y que Él nos ayude a poder estar en comunión con Él a través de la oración.